Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda final de la fase de grupos en el Grand Prix de la FIDE y como no podía ser de otra forma, el fuerte gran maestro español Alexei Shirov ha terminado el torneo lanzándose con todo en la jornada final contra el gran maestro cubano que ahora juega por Estados Unidos, Leinier Domínguez. Recuerden que ya Leinier le había ganado en el primer encuentro que disputaron estos dos y aunque ya Shirov no tenía ninguna posibilidad de pasar, pues el grupo estaba muy fuerte, de hecho los clasificados fueron Wesley So y Leinier Domínguez, Shirov, como les digo, se lanzó con todo a ver qué podía sacar en esta gran partida. Antes de verla, como siempre, les recuerdo que si les gusta todo el contenido que les traigo, no duden en apoyarme dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, por supuesto, de seguirme en todas mis redes sociales. Bien, en esta partida de la última ronda, el gran maestro Leinier Domínguez, uno de los clasificados a la siguiente fase, inicia la partida con la jugada de 4, mientras que Shirov con las negras, sin ninguna posibilidad hay que decirlo, responde con E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4, una apertura italiana por parte de Leinier que se ha puesto últimamente muy de moda. Caballo F6 de Shirov, D3 de Leinier, H6, enroque, D6 y C3, nuevamente la yucopiano. En este momento es donde Shirov decide jugar de forma agresiva y se lanza con G5. Fíjense que las negras aprovechan que las blancas ya se enrocaron corto mientras que ellos mantienen el rey en el centro con la posibilidad incluso de enrocar largo. Ahora, otras jugadas más típicas aquí, por ejemplo, son alfil E6 o incluso la que parece pasiva alfil E7 con la idea de enrocar rápidamente. Ambas perfectamente jugables. Pero bueno, Shirov con su estilo de ataque se lanza con G5, caballo B D2 de Leinier, alfil G7 del español, alfil B3, G4, fíjense que los peones siguen avanzando muy rápido, caballo E1 y H5. Shirov sigue atacando con estos peones, pero Leinier por supuesto es un gran maestro de élite y mantiene la calma. En este momento juega F4 para buscar abrir un poco la posición o incluso quedar con una mejor estructura de peones. Shirov aquí juega E por F4, ya que si por ejemplo G por F3 al paso, vendría caballo D por F3 y ahora las blancas, aunque están enrocadas a largo, ya se abrió la columna G, realmente tienen una mejor estructura de peones y de hecho se amenazan jugadas como caballo G5 muy molesta atacando el punto F7. Así que Shirov decide jugar E por F4, torre por F4 de Leinier, y D5 del español. Aquí es muy ambicioso, está atacando por un flanco, pero la posición está demasiado abierta como para abrir el centro. Además, recuerden que el rey de Shiro todavía está en la casilla de 8, así, en E8, perdón, en su casilla de origen. Así que había que tener mucho cuidado. Aquí en vez de D5 quizá era mejor alfil E6, un poco más tranquila. Y tras D4 de las blancas, caballo E7. Caballo C2, por ejemplo, e incluso aquí en roque corto no habría ningún problema, porque aunque la posición está un poco abierta, las blancas no pueden atacar tan fácil. Pero luego de 5, Leinier juega torre F1, que quizá no era lo mejor, había que abrir la posición con E por D5, y tras caballo por D5, ahora sí torre F1, pero fíjense que la columna E está completamente abierta. En vez de eso, torre F1 de Leinier, que decide no abrir tan rápido, alfil E6 de Shirov, que nuevamente tenía como interesante la jugada de 4. Fíjense que si caballo C2 enroque nuevamente y aparentemente las negras no están tan mal con ese enroque corto. Pero bueno, tras alfil E6, D4 de Leinier Domínguez, dejó de abrir la posición nuevamente. D por E4 de Shirov, caballo, dama de 2, dama de 7, caballo por E4, caballo por E4, dama por E4 y enroque largo. Finalmente, el gran maestro español decide jugar una partida en enroques opuestos. Realmente la posición es muy interesante. Las máquinas dicen que las blancas tienen una ligera ventaja, pero a mí me parece que las negras todavía tienen sus opciones. Caballo C2 de Leinier Domínguez, alfil por B3 de Shirov, A por B3, torre de E8 y dama F5. Realmente el gran maestro cubano conoce muy bien el estilo de juego de Shirov y sabe que simplificando un poco la posición se va a acabar el ataque. Aquí las negras juegan dama por F5, torre por F5 y F6. Quizá esta jugada es demasiado pasiva.
había que intentar torre E2, un poco más agresiva, y tras torre por F7, torre por C2, torre por G7 y torre F8, las negras empiezan a plantear algunos problemas a las blancas, como por ejemplo la llegada de la otra torre a la séptima fila. Pero bueno, Chiro juega F6, una jugada que parece un poco fea porque deja al pobre alfil en G7 sin muchas casillas, alfil F4 de Leinier, torre E2 de Chiro, que ahora sí se va a la séptima fila. Pero aquí a las máquinas ya no les gusta esta jugada, aunque parece ciertamente muy agresiva. Según las máquinas, lo mejor era caballo E7. Fíjense que también la torre está en algunos problemillas allí. Por ejemplo, torre FA5, A6 y B4, entonces H4 y vamos a ver quién llega primero en el ataque. Pero bueno, tras torre E2, que fue lo que hizo Shirov, caballo E3 de Domínguez, torre por B2, B4 y B6. Esta jugada debilita demasiado el enroque de las negras. Por supuesto, Shirov le tenía miedo a la jugada B5 y quizá quería meter su caballo en la casilla A5. Pero en vez de eso, lo mejor era H4 lanzándose con todo. Por ejemplo, B5, caballo de 8, torre por A7 y caballo E6. Las negras buscan contrajuego allí por el flanco de rey. Quizá torre A8 parezca una jugada temible, pero recuerden que la torre en H8 también está defendida por el alfil de casillas negras. Ahora tras B6, que fue lo que jugó Shirov, caballo de 5 de Leinier, que aprovecha el punto C7 que queda bastante débil. H4 del español, que se lanza ya con todo por el flanco de rey. Torre E1, H3, E por H3, torre por H3, alfil G3, vaya que alfil defiende muy bien la posición, y A5, demasiado ataque aquí de Shiro, se lanza ahora por el flanco de dama intentando crear un peón pasado, pero ya la posición del rey negro está demasiado débil. El último recurso aquí quizá era jugar torre B3, y por ejemplo tras rey F1, rey B7, intentando allí mantener como se puede la posición, pero las negras tienen un alfil bastante malo en G7. Ahora tras A5 intentando marear allí con el peón libre, B por A5 de Leinier, B por A5 de Shirov, caballo E7, buena jugada, caballo por E7 y torre por E7. La idea por supuesto era esta, llegar a la séptima fila con la torre. Alfil H6, torre por C7, esto ya es ventaja decisiva para las blancas, rey B8, torre E7 y torre por G3. Shiro decide sacrificar la calidad aunque ya estaba completamente perdido. Por ejemplo, una jugada como rey C8 sería contestada por torre por A5 e incluso en esta posición ya hay temas de mate muy graves. Igualmente tras torre por G3, que fue lo que se jugó, Leinier jugó H por G3 y Shirov decidió abandonar porque es que no hay ninguna compensación por la calidad entregada, no tiene ninguna red de tablas y de hecho las blancas son las que tienen redes de mate en cualquier momento. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Grandioso el estilo de Shirov que aunque ya no tenía posibilidades se lanzó al cuello de Leinier Domínguez a ver qué buscaba, pero por supuesto Leinier es un gran maestro de élite muy reconocido y muy fuerte. Esperemos que tenga alguna posibilidad en la fase de grupos que va a comenzar dentro de pocos días. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Recuerden que esto me ayudaría muchísimo y los mantiene al tanto de todo el contenido que estoy subiendo al canal. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.